Bueno, seguimos en este camino para conocer el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a hablar para todos ustedes de lo que es el autor del Evangelio de Marcos y cómo está compuesto este Evangelio. Entonces, para empezar, vamos a ser muy explícitos en este tema de hoy. Y vamos a dar cuenta, como ya se los dije en el anterior video, que al iniciar la parte del Nuevo Testamento podemos encontrar muchos de estos datos en una introducción breve que normalmente tienen las Biblias católicas. Las Biblias católicas tienen muchas veces cierto grupo de libros en los que está dividida la Biblia. Por ejemplo, cuando vas a empezar el Pentateuco, los primeros 5 libros, pues ves que hay un grupito, ese grupito de libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, tiene una introducción que habla del Pentateuco. Cuando vas a entrar a ver los libros, por ejemplo, sapienciales, ellos tienen a veces una introducción para lograr entender esa escritura. Cuando vas a ver los libros proféticos de los profetas, vas a ver que a veces tienen unas introducciones. Pues normalmente las Biblias católicas, tú en el Evangelio de Mateo antecito, te vas a dar cuenta que tiene una introducción, un compendio de elementos que te van a hacer como un intro a todo. Para ver esto, entonces nos damos cuenta que el autor del Evangelio de Marcos es Juan Marcos. Marcos es un apelativo romano para Juan, es decir, es como un sobrenombre que de alguna manera le colocan. Entonces, cuando hablamos de Juan Marcos, estamos hablando del evangelista Marcos. Recordemos que, por ejemplo, Marcos no aparece como uno de los discípulos de Jesús, ¿cierto? Entonces, no necesariamente tenías que ser un discípulo de Jesús que lo haya conocido para lograr escribir sobre Jesús. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. El destinatario, es decir, a quien está dirigido, recordemos que por eso no es bueno leer los libros de la Biblia sin un contexto. Y no nos olvidemos de esta frase: un texto sacado del contexto se vuelve un pretexto. ¿Qué significa eso? Que cuando tú sacas la intencionalidad con la que está escrita una frase de la Biblia, del libro en el que está escrita, y la sacas del contexto, puedes hacerle decir muchas cosas que pueden ser erróneas y que no pueden expresar verdaderamente lo que el autor bíblico quería mostrar. Por eso es importante que no caigamos en esa tentación que muchos tenemos de creer de ubicar todos los textos bíblicos como en una misma línea, cuando representan destinatarios, objetivos diferentes, dependiendo de quién lo escribió. Todos los libros de la Biblia fueron escritos por personas diferentes. Entonces, tienen una gramática diferente, tienen una intención diferente, y por eso, cuando no tenemos en cuenta eso, ahí es donde interpretamos muy mal la Biblia. Los destinatarios, es decir, a quien está dirigido el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que son primero griegos, comunidades griegas que se van conformando a la luz del mensaje de Jesús, pero también cristianos gentiles, es decir, personas que vienen de otras culturas, griegos que vienen de otras culturas, que no son precisamente judíos, y pues que, como no conocen la religión judía en la que nace Jesús, de la que viene Jesús, de la que somos herederos también nosotros, porque son nuestros hermanos mayores en la fe, considera la iglesia, pues es importante que estos cristianos gentiles, que no conocían ni siquiera a Yahvé, al Dios de los judíos, pues lo empiecen a conocer. ¿Cuáles son los rasgos? Es decir, ¿cuáles son los elementos característicos de la escritura de Marcos? Marcos quiere ser un puente entre Jesús y los que no eran judíos. Marcos quiere, por medio de su evangelio, hacer un acercamiento a las personas que no conocían ni la fe judía, como lo acabé de decir anteriormente, ni conocían a Jesús.
Entonces el Evangelio de Marcos, todo lo que escribe es para que ellos logren entrar en la fe por medio de los elementos fundamentales de la fe judía. Tiene rasgos muy semíticos. Semítico significa muy hebreos, muy judíos. Ahora, recordemos que cuando hablamos, por ejemplo, de comunidades griegas y gentiles, también estamos hablando de diferentes religiones. Estamos hablando de cultos persas, estamos hablando de grupos gnósticos que están dedicados al conocimiento y al perfeccionamiento del alma por medio de la sabiduría. Esos son los grupos gnósticos. Y también de los dioses griegos y romanos, de los que habíamos hablado en el tema pasado. Entonces, Marcos quiere ser un puente entre eso. Ahora, dentro de esos rasgos también encontramos expresiones latinas. Y encontramos que el autor del Evangelio de Marcos parece que no tiene mucho conocimiento de Palestina, pues porque no tenía un acercamiento muy profundo a él. Recordemos, ya lo vamos a ver, que Juan Marcos es discípulo de Pedro. Él está escrito en 3 bloques. Estos 3 bloques importantes, los 3 los encontramos de esta manera. Haga de cuenta que toda esta diapositiva es el Evangelio de Marcos y el Evangelio está partido como en 3 grandes bloques. El primero lo llamamos el camino de Jesús, el bloque del camino. El segundo bloque lo llamamos el bloque misionero. Y el segundo bloque lo llamamos el bloque de la revelación de Jesús. Entonces, cuando nos referimos, por ejemplo, al camino de Jesús, estamos hablando de los hechos que Jesús va realizando, de lo que Jesús va enseñando en el camino, mediante va empezando su ministerio, creciendo, avanzando en ese camino hacia Jerusalén y hacia la cruz. Cuando hablamos de eso no significa que en 6 meses pasó todo lo que está escrito en Marcos, no. Decimos que el ministerio de Jesús duró alrededor más o menos de 3 años, algo más, de manera que, pues es lo que más o menos data los historiadores, pero pues todo esto pasa en ese camino. O sea, el camino no es que salió en enero y llegó en febrero, o de enero a marzo que llegó la Pascua judía, en esos 3 meses pasó eso. No, es un largo camino, no es un camino como de pronto uno cree que es de aquí hasta de punto A al punto B en una semana, no. Es un camino que va haciendo alrededor de todo el ejercicio del ministerio de Jesús y abarca los hechos y abarca el camino que va haciendo hacia su muerte en la cruz. Lo otro es que en este bloque del camino, Jesús muestra el camino modelo para los discípulos. Es decir, Jesús va plantando las bases para que cada uno de los discípulos vaya haciendo ese caminar con Jesús para reconocer en él al Hijo de Dios. Ya vamos a ver, por ejemplo, recordando un elemento o un pasaje muy importante del Evangelio de Marcos, y es la confesión del soldado romano, cuando al final del Evangelio dice: y verdaderamente era el Hijo de Dios. Ese versículo es el objetivo del Evangelio de Marcos. Si pudiéramos resumir en un versículo el Evangelio de Marcos, y el objetivo de su Evangelio está al final en la confesión del soldado romano: y verdaderamente era el Hijo de Dios. Ese objetivo es el que empieza a forjar el Evangelio al principio. El segundo bloque es el bloque misionero. Jesús los va formando, Jesús los pone en camino, pero mediante va haciendo ese camino, pues los hombres reaccionan. Cuando hablo de los hombres, sobre todo me refiero a los fariseos, con los cuales Jesús tiene un constante enfrentamiento, con cada una de las autoridades judías: escribas, fariseos, sacerdotes. Y cuando Jesús va haciendo esto, entonces pues va existiendo mejor una sorpresa ante sus milagros, ante sus obras. ¿Cómo es que de un momento a otro resulta que llegó el Mesías? Era lo que en la cabeza
de aquellos que lo oían y no entendían su mensaje, pues iba apareciendo. Jesús va colocando en camino con sus milagros y enseñanzas. Pero, pues obviamente hay una reacción, una sorpresa ante todo eso. Entonces hay una reacción, hay una sorpresa y hay una confrontación, porque Jesús viene a enseñar con una nueva autoridad que ni los fariseos ni los escribas tenían. Y esa autoridad la daba la coherencia de vida entre lo que Jesús hacía y lo que Jesús, entre lo que Jesús hacía y lo que Jesús decía. El tercero es el bloque de la revelación de Jesús, es decir, es la segunda parte, es como la mitad del Evangelio para adelante, donde Jesús ya empieza a entrar en la pasión, muerte y resurrección, y donde nos damos cuenta que Jesús es confirmado como el Hijo de Dios, pero esa revelación se va dando progresivamente como en tres sucesos importantes. El primero, el bautismo; el segundo, la transfiguración; y el tercero, su muerte y resurrección. Esos son los tres momentos donde Jesús, ojo, donde Jesús es confirmado como el Hijo de Dios. Es decir, Jesús revela su verdadera identidad. Ya no es el milagrero, porque algunos simplemente lo buscaban por los milagros. Ya no es la persona que hace milagros, mejor. No milagrero, sino la persona que hace milagros. Ya no es la persona que enseña con autoridad. Ya no es la persona que pasa haciendo el bien. Ya es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué son importantes estos tres bloques? Porque en el primer bloque, en el del camino, logramos identificar que el camino es necesario para conocerlo y amarlo. Uno no ama lo que no conoce. Uno no ama lo que no conoce. Por eso, para amar a Jesús, no solamente hay que sentir lo bonito. Muchos de nosotros reducimos nuestra relación con Dios a cómo nos sentimos emocionalmente en una celebración, con cierto sacerdote, en cierto lugar, en ciertas circunstancias. No, el discipulado va más allá de lo que tú sientas, va a lo que tú creas. Y eso es muy importante, porque desafortunadamente nosotros reducimos nuestra relación con Dios a cosas superficiales. Pero cuando tú conoces a Jesús, lo amas. A través del sacerdote que sea, a través de la parroquia que sea, a través del lugar, de la atmósfera, de las circunstancias que sean. Pero cuando tú no conoces a Jesús, necesitas a cierto sacerdote, necesitas estar en cierta parroquia, necesitas tener ciertas circunstancias, por ejemplo, o cierta atmósfera, que haya música, que apaguen las luces, que nos coloquemos de una forma, que hagamos otra cosa, que digamos esto, ¿no? El camino es importante porque nos muestra que hay que conocerlo para amarlo. Segundo, el segundo bloque, que es el de la misión, nos invita a que la misión es necesaria porque la misión es para servirlo y seguirlo. Cuando tú amas a esta persona, tú quieres devolverle algo de ese amor, aunque nunca podremos alcanzar el amor que Dios nos da. ¿Y cómo es la manera como tú te sientes agradecido en ese amor que Dios te ha dado? Pues sirviéndolo y siguiéndolo, porque ahí ya no te sientes bien, te sientes atraído por Jesús. Y lo tercero, que es el bloque, de la revelación de Jesús, donde Jesús es confirmado como Dios, como el Hijo de Dios. Vemos que la revelación es necesaria para transfigurarnos, morir y resucitar. Cuando uno lo ama, lo sirve. Cuando lo sirve, lo sigue. Y cuando lo sirve, lo sigue y lo ama, pues hay algo que empieza a pasar naturalmente, y es que tú no vuelves a ser el mismo. Porque muchos de nosotros le tenemos miedo o nos cuesta tanto nuestro proceso de conversión. Porque hay algo en estos tres elementos que está faltando, que está fallando. O porque no lo amamos,
o porque tal vez lo servimos pero no lo amamos, o tal vez lo seguimos, somos muy fieles a la misa, a ir a un grupito, pero pues no nos gusta servir y pues por tanto nuestro amor queda a medias. Entonces cuando estas tres cosas se dan, algo empieza a pasar en el que cree, en el discípulo, y empieza a haber una transfiguración, donde te das cuenta que hay que morir a muchas cosas para resucitar a otras. Eso es lo importante que nos muestra este segundo elemento, que es el autor y la composición de estos tres bloques. Ahora, la pregunta que quiero que nos dejemos para el día de hoy es esta. En tu camino discipular, ¿cuáles consideras que son tu nacimiento a la fe? Ojo. Tu servicio al que has sido llamado, 2, y el objetivo de tu conversión, haciendo alusión, ojo, me devuelvo a estos tres bloques, al camino, a la misión y a la revelación de Jesús. Pues hay una pregunta donde quisiera que pudiéramos identificar dónde tú crees que ha nacido la fe, es decir, cómo fue ese momento en el que tú iniciaste en esto de la fe. En ese camino, pues, ¿a qué siente que ha sido llamado? Usted puede decir, no, yo creo que yo he sido llamado a ser proclamador, a evangelizar, a servir a los niños, a servir a los jóvenes. El llamado que Dios me ha hecho es para que yo sea en mi parroquia y sirva en este ministerio. Y lo tercero es, pues, ¿cuál es el objetivo de tu conversión? ¿Qué sientes que Dios ha hecho en tu vida? ¿De qué te ha salvado? Y cómo Dios en eso, pues vas haciendo el camino al que has sido llamado en conversión para amarlo como tienes que amarlo. Que el Señor nos bendiga y que tenga un buen día.